agradezco la invitación que me ha hecho el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el futuro de la ingeniería. Esto con motivo del Día Mundial de la Ingeniería. Esta presentación trata de compartir con ustedes un par de visiones, una de un par de organismos, las Naciones Unidas y la Alianza Internacional de Ingeniería, y la otra de un conglomerado de estudiosos precisamente de ese tema, del futuro de la ingeniería. 49 expertos en el tema que representan a 16 países. Entonces, en los próximos minutos compartiré esas dos visiones con ustedes. Muchas gracias por estar presentes en este evento. Muy bien, veamos el futuro de la ingeniería desde un par de visiones, como les comenté en la introducción. Primeramente, quiero presentarles el contenido muy breve, son 4 puntos, dada la limitación de tiempo: la humanidad y la ingeniería, la visión de la ONU, en particular sobre el desarrollo sostenible y cómo esto influye en el rol de la ingeniería. Otra visión del futuro de la ingeniería de un grupo de expertos. Y finalmente, desde la visión académico y profesional que un servidor tiene al respecto. Empecemos con la humanidad y la ingeniería. En esa búsqueda de un mejor nivel de vida, una de las preguntas que nos hacemos es: ¿hacia dónde va la humanidad? ¿Cuál es su futuro? Dos visiones al respecto es: hacia un laberinto, hacia lo desconocido. Yo creo que ambas respuestas o ambas incertidumbres, ambas preguntas son válidas. El camino es desconocido, pero no. Los ingenieros trabajamos con incertidumbre, pero también tratamos de influir en ese futuro. ¿Y cuál es la aportación de la ingeniería? ¿Qué rol desempeñaremos los ingenieros en ese futuro de la humanidad? Probablemente será un rol muy protagónico, porque desde que la humanidad tiene sus inicios en la historia, la ingeniería siempre la ha acompañado. Para ello, debemos fijar nuestra atención en las instituciones líderes. Primeramente, la ONU, porque engloba a prácticamente todos los países del mundo, a través de la WFEO, que es la World Federation of Engineering Organization, que está haciendo un trabajo muy importante en los últimos 3 años. Se ha unido con la Alianza Internacional de Ingeniería, la IEA, y otras instituciones líderes que están trabajando precisamente en vislumbrar el futuro de la ingeniería, pero con datos reales basados en perspectivas. Muy bien, veamos primeramente cuál es la visión de la ONU, en la cual, desde luego, el desarrollo sostenible o desarrollo sustentable es una prioridad. Para ello han integrado 17 diferentes acciones, están presentadas acá. Nosotros nos vamos a fijar particularmente en las que están relacionadas con la educación y con la práctica de las profesiones, particularmente de la ingeniería. Para ello, la WFO estableció la Declaración de París el 7 de marzo de 2018, en la cual, a través de los países representados por esta organización, se acordó esta Declaración de París precisamente, en la cual resaltan 3 elementos fundamentales. El primero es incrementar el número y la calidad de los graduados en ingeniería. Hacer precisamente una difusión muy amplia para que más jóvenes, particularmente más jóvenes mujeres, adopten las diferentes ingenierías que atienden las necesidades del mundo. También otra actividad principal es difundir los estándares globales sobre la educación en ingeniería, de tal suerte que se establezcan una variedad de sistemas que fortalezcan la formación de los futuros ingenieros, así como establecer capacidades para que a través de instituciones sólidas los programas de ingeniería
realmente puedan atender las necesidades de la humanidad. Esto llevó posteriormente a establecer el programa de la Ingeniería 2030 de la WFO. Obviamente, no es solamente esta organización, que repito, representa más de 150 países, sino que lo está haciendo en alianza con un organismo que se ha dedicado principalmente a vigilar la calidad de la educación y la calidad del ejercicio profesional, de la práctica profesional. Para ello establecieron principios de acción, 12 principios de acción. Aquí los comparto con ustedes. Animar a los jóvenes ¿a qué? A considerar la ingeniería como una carrera profesional. La segunda acción, resultados de aprendizaje de los egresados, los cuales han establecido estándares internacionales que se deben cumplir, que de esta manera los egresados de esos programas están listos para incorporarse a la práctica profesional. Estándares globales, tanto a nivel académico como a nivel profesional, que garantizan que los profesionales estarán cumpliendo con normas de ética, sustentabilidad para beneficio de la humanidad. Establecer asociaciones con diferentes organismos internacionales, precisamente para establecer ese marco de acción. Apoyo al desarrollo de sistemas nacionales para la formación de los nuevos ingenieros, incrementar la capacidad de los organismos acreditadores, incrementar la capacidad de las instituciones profesionales de ingeniería, así como establecer vías de desarrollo profesional, de tal suerte que los egresados satisfagan las necesidades de los usuarios, de sus empleadores, de la sociedad. Apoyar el registro nacional e internacional, tener una base de datos que permita esa movilidad profesional entre países, que esté reconocida precisamente por esos países y no haya necesidad de estar haciendo diferentes registros en todos los países. Tan solo registrarse en un solo país, a través de estos organismos internacionales, se reconocerá, se homologará la práctica profesional. Desde luego, también los organismos, colegios de ingenieros, servir como enlace con los gobiernos. Establecer una plataforma internacional que permita a todo mundo conocer esos estándares de ingeniería y finalmente informar sobre los avances que se estén logrando. En particular, de las 17 acciones que establece la ONU para el desarrollo sustentable, hay dos muy importantes que debemos tomar en cuenta. Para la formación de ingenieros es la acción número 4, la educación de calidad, y la acción 17, establecer alianzas con los organismos profesionales para lograr esos objetivos. Para ello, con ello se podrá lograr la buena calidad de la educación, pero esta buena calidad de la educación tiene unos atributos que son los que nos permiten establecer que realmente esta educación es de buena calidad. La pertinencia, entendida principalmente como la relevancia y sus diversos entornos y contextos en relación con las demandas y necesidades de la sociedad. Idoneidad, que se relaciona con la adecuación y suficiencia de los conocimientos, habilidades, capacidades de las personas responsables de precisamente ejercer la ingeniería. Eficacia se refiere a utilizar correctamente los fondos, particularmente en las instituciones públicas, que esos fondos sean realmente invertidos eficazmente, correctamente, para lograr esa formación de los futuros ingenieros. Eficiencia para minimizar estos recursos. Equidad e inclusión. Es muy importante que mayor número de mujeres se incorporen a la ingeniería, una visión más amplia de esta condición de mujer que les permite en muchos casos ver cosas que los varones no podemos, incorpora innovación, creatividad, nuevas visiones a la ingeniería, que definitivamente se ha comprobado que le hacen falta a nuestra profesión. Y trascendencia, es decir, que esto vaya más allá de nuestro mundo actual, sino que visualicemos cómo estará el futuro. Para ello, se
se declaró una serie de compromisos de trabajo conjunto. No los voy a detallar, pero sí quiero remarcar un par de ellos. El número 3, por ejemplo, ampliar el alcance global de los acuerdos de la Alianza Internacional de Ingeniería, la cual tiene 3 acuerdos académicos y 4 convenios profesionales. Estos acuerdos académicos y convenios profesionales son los garantes de que, primero, los estudiantes están recibiendo una formación verdaderamente competitiva que les permita transitar en todos los países. Y los convenios profesionales son los que también son los garantes de que todo ingeniero realmente se apega a las prácticas que garantizan que está cumpliendo con su labor para la sociedad. El número 1 también lo quiero remarcar, es el marco de referencia que establece los atributos de egreso y las competencias profesionales, GAPC, el acrónimo con el cual se establece esto, en el cual se está haciendo una revisión de los atributos de egreso que actualmente son vigentes en los diferentes acuerdos educativos para incorporar 2 elementos, o varios elementos, pero entre ellos 2 destacan muy importantes: la equidad y la sustentabilidad. Estos 2 se han platicado o se han tratado de incorporar, algunas instancias lo han hecho, pero ahora se pretende que sea como una acción a nivel global, a nivel mundial. Y hay una tercera, muy importante, que cada vez la sociedad está exigiendo más: la práctica de la perspectiva ética. Entonces, la ética cada vez va a ser más relevante, ya lo es, pero cada vez será más relevante. Entonces, estos 3 elementos, equidad, sustentabilidad y ética, estarán ahora explícitas tanto en los atributos de egreso como en las competencias profesionales que regirán primero la formación de los futuros ingenieros y la práctica profesional. Entre estas 2 instancias han identificado cuáles son las necesidades que la sociedad ha identificado también y están aquí listadas. Definitivamente, respetar la sustentabilidad de nuestro planeta, la diversidad e inclusión que sean verdaderamente banderas en la formación y en la práctica profesional, incorporar las nuevas tecnologías y disciplinas emergentes en la ingeniería, considerar el entorno tecnológico y los nuevos esquemas de aprendizaje que están cambiando muy rápidamente, la ética, como he mencionado, y algo también muy importante: algunos chicos creen que cuando concluyen su carrera ya han terminado toda su preparación, cuando que ahora se ha visto que esta práctica debe continuar a lo largo de toda la vida, de todo el ejercicio profesional. Aquel que no lo haga rápidamente dejará de ser competitivo. Hay estudios que demuestran que la obsolescencia tecnológica se alcanza entre 3 y 4 años. Es decir, lo que estudiamos en nuestro primer año de la carrera, en algunos casos ya será obsoleto cuando egresemos. Entonces, esto nos obliga a prepararnos, a seguirnos preparando para toda la vida. Y no se diga del pensamiento crítico, el cuestionarnos sobre lo que hacemos, el incorporar la innovación y también evaluar los resultados de cada una de nuestras acciones, cómo afectarán en el corto, mediano y largo plazo. Para ello, vale la pena apoyarse en esta figura que han establecido a través de la Alianza Internacional de Ingeniería. Esta figura representa todo el ciclo de un ingeniero, desde su formación en la licenciatura o en el programa de ingeniería hasta su tránsito en la práctica profesional. Esta línea azul continua, esta flecha que va de izquierda a derecha, tratando de reflejar el tiempo, y de abajo hacia arriba, tratando de reflejar la mejora continua, ocupa precisamente la trayectoria de un ingeniero. Primero, en la etapa de su formación académica, en la cual debe de cumplir con los estándares internacionales establecidos.
Particularmente debe de demostrar que al momento de egresar cumple con los atributos de egreso, es decir, que tiene las competencias, las capacidades para ejercer la práctica de la ingeniería a un nivel apropiado, cualquiera que sea esta la disciplina de la, cualquiera que sea la especialidad de la ingeniería. Es decir, está proveído de una formación, de un aprendizaje que puede evidenciar que sabe hacer, es decir, tiene las competencias para hacer. No un conocimiento enciclopédico, sino sabe hacer. Entonces, para esto, ese es el primer punto, se debe evidenciar los programas de ingeniería y los chicos que están insertos en esos programas deben demostrar que cuentan con esas competencias, con esas capacidades. Pero luego transitan a su primera etapa como profesional, en la cual se incorporan y deben de, luego de 4 o 5 años, se espera que evidencien que están cumpliendo o que están logrando los objetivos educacionales propios de cada programa de ingeniería que hayan estudiado. Estos objetivos educacionales son la manifestación del éxito que se espera de nuestros egresados, de nuestros estudiantes, luego de 4 o 5 años de haber egresado. Si tomamos un folleto, un fascículo promocional de los programas de ingeniería, allá se declara, serán ingenieros con estas características, con estas capacidades, exitosos, podrán dirigir empresas, podrán realizar estudios de posgrado, etcétera. Son 3, 4 visiones que se tienen en el, diría yo, mediano plazo, 4 o 5 años, que estarán alcanzando los egresados de un programa. Pero donde más tiempo pasamos los ingenieros es en el quehacer de la práctica profesional. Lo estoy marcando con el círculo 3 en la parte superior y con un óvalo en la parte inferior. Este óvalo trata de cubrir toda nuestra trayectoria profesional, 20, 25, 30, 50 años, dependiendo de cada uno, de nuestras condiciones de salud, oportunidades de trabajo, pero en ese ámbito de la práctica profesional, uno de los elementos más importantes que tendremos que cuidar es la ética, el desempeño profesional y también la formación continua. Esto es de verdad una necesidad para poder ser competitivos, una necesidad que tenemos que cumplir. Y también estos dos organismos han establecido estas habilidades que requieren o que se requieren por los ingenieros del futuro. Ya algunas de ellas las he mencionado, nomás quiero remarcar algunas otras, como por ejemplo la formación en las artes. Se ha demostrado en los últimos 15, 20 años, se han hecho estudios sobre cómo la incorporación de asignaturas de las artes permiten ampliar la creatividad de los ingenieros. Estamos acostumbrados a los aspectos tecnológicos principalmente, pero las artes definitivamente ayudan a ampliar la creatividad, la innovación a los ingenieros. Entonces, cada vez va a ser mayor el número de asignaturas de artes que se irán incorporando. Estas también deberán ser en ambientes multidisciplinarios, porque esto permite visiones de otras áreas, como pudiera ser la abogacía, no se diga la medicina. Uno de los aspectos más importantes de vinculación con otras carreras será en el área de las ciencias de la salud. Las habilidades empresariales, a los chicos deberán aprender a tomar riesgos, desde luego con riesgos controlados, con condiciones de incertidumbre, pero con datos que permitan minimizar esa incertidumbre y, desde luego, con un enfoque de pensamiento crítico. El trabajo en equipo cada vez será mucho más importante, querramos o no, ya los proyectos que nos toca realizar son cada vez más complejos. Esto nos obliga a trabajar en equipos intra y multidisciplinarios. Pero esta visión no es la única. Hay otra que se realizó a través de un estudio muy detallado que se hizo con
Se invitaron a 56 expertos en el tema de la ingeniería, su visión, el impacto en la sociedad. Respondieron un número muy alto, una respuesta muy alta, 49 de esos 56, representando a 16 países, principalmente en Europa y los países asiáticos. Esta visión está plasmada en diferentes documentos. Aquellos que estén interesados, aquí están los datos de estas tres fuentes que estoy incorporando, en particular la del lado derecho, las capacidades futuras de Daniel Ehlers, el coordinador. Se los recomiendo definitivamente. Buena parte de lo que voy a presentar en las siguientes diapositivas está tomado de ese documento. ¿Cómo visualizan estos expertos? Tres dimensiones de las competencias que requieran los ingenieros del futuro, agrupadas primero en el sujeto, que es lo que hace el sujeto, sus tomas de decisiones, etcétera. Del objeto, prácticamente el ejercicio de su disciplina y cómo ésta impacta en el mundo. Entonces, estas tres dimensiones son fundamentales para considerarlas. Y estas tres dimensiones las han desarrollado, las han descompuesto o desglosado en 17 competencias. No tenemos el tiempo para avisarlas todas, pero sí quiero remarcar un par de ellas. Recordemos que el diseño es la esencia de la ingeniería. No podemos concebir a un ingeniero que no sepa hacer diseño. Entonces, permítame enfocar la atención de ustedes en dos de estas competencias. La de diseño, ¿sí? Es esta, la voy a señalar acá con el cursor, donde están estos triangulitos, está en el renglón de medio, el cuarto círculo. Diseño de la competencia de pensar o pensar todo el tiempo como ingeniero en el diseño. Esta competencia es muy importante, se refiere a la capacidad de desarrollar proyectos concretos y creativos, soluciones para las organizaciones, procesos o productos que integren y resuelvan las necesidades de los grupos de interés. Además, contar con las habilidades metodológicas de tal suerte que permitan integrar a los ingenieros en la cultura organizacional. El diseño cada vez es más inter y multidisciplinario. Y otra competencia que también es importante señalar es la de la ética. Esta competencia de la ética se refiere a la capacidad de percibir un problema o situación como éticamente relevante. Significa desarrollar posiciones sobre qué se debe de hacer. Yo como ingeniero, ¿qué debo de hacer? Sopesando tanto valores como intereses y consecuencias de nuestro quehacer diario. Esta competencia sobre la ética también incluye la comunicación de las posturas éticas que adoptemos y cómo los diferentes entornos que rigen o que norman nuestro quehacer que debemos respetar. Estas se agrupan, estas 17 competencias, en estas tres dimensiones, tal como se muestra en esta figura. Son 9 relacionadas con el sujeto, 4 relacionadas con el objeto y 4 más relacionadas con el mundo. Del lado derecho está el modelo que muchos ya conocen, el modelo de la triple hélice, y cómo estos expertos visualizan, se van conjuntando y se van desarrollando a lo largo de la vida profesional estas 17 competencias que son necesarias para ser un ingeniero exitoso. A su vez, las muestran también en cómo interactúan desde estas tres dimensiones, la dimensión del sujeto, del objeto y del mundo, y cómo hay puntos en el cual estas interactúan, son los puntos relevantes en el cual el sujeto se relaciona con la empresa, el sujeto se relaciona con su disciplina, con su quehacer diario y cómo también con la sociedad y con el mundo. Esto llevó a plantearse una pregunta
o varias preguntas, entre ellas cuáles son los escenarios futuros que se pueden plantear y que estos definan los motores, las guías de la educación superior para el futuro. Y acá se establecieron 4 motores, con diferentes porcentajes de influencia o de probabilidad de influencia en la formación de los futuros ingenieros. Empecemos por el enfoque en las capacidades o en las competencias futuras. Se consideró que por el 76% de los expertos como el relevante, el más relevante. Eso no quiere decir que no hayan considerado a los otros 3 motores como importantes. Nada más que se les pidió que los priorizara y el 76% de ellos estableció que el enfoque en las capacidades futuras es el más emergente de esos motores. Otros lo enfocaron en el estudio multiinstitucional, es decir, un estudiante ya no se formará en un solo programa, en una sola institución, sino en diversas instituciones y no solamente en su lugar de residencia, sino en otras ciudades, en otros países inclusive. Otra es el aprendizaje para toda la vida. 2 de cada 3 de estos expertos consideraron que el aprendizaje para toda la vida es relevante para el quehacer profesional del futuro. Y finalmente, la orientación de los servicios, donde los vamos a enfocar. También se les preguntó de estos 4 motores, ¿cuáles son en este momento el porcentaje de aplicación en este momento? Vemos a lo largo del tiempo, una línea del tiempo de 15 años, que el día de hoy, por ejemplo, el enfoque para las capacidades futuras, los expertos consideran que solo se está aplicando en el 35% de las instituciones de educación superior. Otras instituciones, un 27,5%, lo incorporarán en 5 años, otro 27,5% en 10 años, y los últimos, los más rezagados, el 10% de las instituciones, incorporarán ese enfoque de las competencias del futuro dentro de 15 años. Y así sucesivamente para cada uno de los motores. Por ejemplo, vemos que para la formación institucional, ahora apenas el 23% de los programas lo están haciendo, y en los próximos 5 años otro 30% lo incorporará, y así sucesivamente. Y veamos para el aprendizaje para toda la vida. El énfasis en este motor, tan solo el 28% de las instituciones lo están haciendo. Pero habrá un brinco muy significativo, otro 38,5%, casi un 40% lo hará en los próximos 5 años. ¿Para qué? Para que sean programas verdaderamente competitivos. También identificaron 10 fuerzas dinámicas. Si a alguno de ustedes les gusta la música o sabe de la música, hay un elemento que se conoce como el semitono. Un semitono por sí solo ocasiona un ruido más que un sonido agradable. Entonces, estos expertos los denominaron como semitonos o 10 fuerzas dinámicas en un estado inestable o caótico. ¿Por qué? Porque estas 10 fuerzas están compitiendo unas con otras para ver cuál es más emergente. Todos coinciden en que estarán interactuando y dependiendo del programa, dependiendo del contexto, dependiendo de las necesidades locales, unas de estas fuerzas serán más emergentes que otras, pero todas estarán conviviendo en la formación de los futuros ingenieros. En particular, quiero enfocarme en la número 7, la educación superior en el mundo VUCA. ¿Qué quiere decir VUCA? Es un acrónimo en inglés para volatility, volatilidad, uncertainty, incertidumbre en español, complexity, complejidad,
y ambiguity, ambigüedad. Es decir, un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es el que nos toca vivir y sobre todo a las futuras generaciones. Muy bien, pero ¿cómo se percibe esto? Y aquí sí quiero comentar que esta visión es algo que tuve la oportunidad de escuchar por primera vez en 1985 en una reunión de expertos que visualizaban el futuro de la ingeniería en 1985. Una reunión en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en el cual los expertos se les preguntó cómo veían el futuro de la ingeniería e identificaron 3 áreas en las cuales los ingenieros van a estar trabajando. En ese entonces dijeron que, primero, el lecho marino. La superficie del globo terráqueo cada vez se ha ido limitando más y más para ser el proveedor de alimento de la humanidad. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ¿dónde buscaremos el alimento de las futuras generaciones? Y lo inmediato que se tiene es el lecho marino. 3/4 de la superficie del globo terráqueo están cubiertas por agua. Entonces, esto de manera natural nos lleva a definir o a establecer que el lecho marino será el futuro granero de la humanidad. En ese entonces se consideraba que solo el 1-2% del trabajo para ser proveedor de alimentos de la humanidad se estaba haciendo de manera o desde la perspectiva ingeniería. Luego de 35 años, se estima que está entre el 5 y el 7%, pero esto irá creciendo de manera acelerada. Cada vez más habrá que diseñar estructuras que estén sujetas a presiones del agua, a nuevos materiales que soporten la erosión, la corrosión, nuevas estrategias para establecer plantas y particularmente graneros, viveros en el lecho marino. La segunda área que se identificó es la superficie de otros planetas y el espacio sideral. También la capacidad de nuestro globo terráqueo es finita. Pudiera ser que llegue un momento en el cual ya no haya espacio para más personas. Entonces se tendrá que buscar esos nuevos espacios. En otros planetas también se ve como ciencia ficción, pero pues apenas hace unos cuantos días fuimos testigos de una hazaña de la humanidad, que una nave se haya posado en la superficie del planeta Marte para hacer una serie de experimentos. Entonces, nuevos espacios para la convivencia del ser humano, tanto en esos planetas o en otros satélites inclusive, o por qué no, como se muestra en la figura, en estaciones espaciales que permitan establecer medios de vida para el ser humano. Pero el más interesante fue el que se mencionó en ese entonces, en 1985, es el ser humano, la interacción de la ingeniería con las ciencias de la salud. Algunos de ustedes recordarán una película, Viaje Fantástico, que se presentó en 1966, en la cual a una persona le inyectan en la vena un mini submarino que hace un recorrido a lo largo de todo su torrente sanguíneo y que finalmente sale por el ojo en una lágrima. Bueno, esto que se veía como ciencia ficción, se estimó en 1985 que la interacción entre la ingeniería y la medicina particularmente era entre el 3 y el 4%. 35 años después, estos expertos consideran que esta interacción entre la ingeniería y la medicina, o las ciencias de la salud, fluctuaron entre el 7, 9, 10%. Es decir,
hay un futuro muy promisorio de la interacción entre las diferentes ingenierías mecánica, civil, eléctrica, de sistemas, para interactuar con las ciencias de la salud, particularmente la medicina. Hemos sido testigos ya de muchos avances, prótesis para personas que tuvieron algún problema, algún accidente, eh, ojos biónicos que ya están siendo implantados en personas que inclusive les han dotado de visión, la cual nunca antes habían poseído. La interacción del cerebro con las computadoras que permite a personas incapacitadas dejar de serlo para poder tener, entre otras, movilidad. La inteligencia artificial que en la década de los 80 parecía tener un futuro promisorio, pero que no lo fue, sino que hasta apenas la década pasada lo está teniendo, es cada vez mayor la interacción. Prótesis, por ejemplo, en esta dentadura que se pone, aquí está agrandado, pero realmente no se nota, permite, es un sensor que permite identificar diferentes tipos de enfermedades de manera preventiva. Igual ya se han hecho experimentos con sensores que se ponen en el cerebro que permiten incrementar entre un 15 y 20% la memoria. Prótesis de lentes intraoculares que permiten identificar diabetes, entre otras enfermedades. Entonces, esta interacción de la ingeniería y las ciencias de la salud es el futuro más promisorio para los jóvenes del futuro, para los jóvenes ingenieros del futuro. Y esto ya aterrizándolo en la formación, ¿cómo vemos o cómo se percibe la formación de los ingenieros del futuro? Bueno, primeramente estará en su localidad, en San José, para el caso particular de los costarricenses, pero también seguramente tomarán cursos en otra institución en San José o en otras comunidades, en otras instituciones, pero ya no solo de Costa Rica, sino en su entorno cercano, en el Caribe y definitivamente a nivel mundial. La movilidad ya no tiene que ser física. La pandemia, algo positivo que ha traído es la movilidad virtual, de tal suerte que los chicos de ahora se pueden formar no solamente en su institución, sino en otras instituciones a nivel mundial. La movilidad virtual es un hecho, es una realidad y hay que aprovecharla. Las nuevas generaciones deben aprovecharla. Y lo mismo ocurre con la práctica profesional. Hay un concepto que se conoce como ingeniero glocal, glo por global y cal por local, es decir, resolverá problemas locales, pero con un enfoque de estándares internacionales. Esto nos llevará a tener un equipo de ingenieros resolviendo un problema local, pero aprovechando el expertise de otros colegas ubicados en otros países. Este es el nuevo esquema. Bueno, en algunos lugares, algunas empresas, algunos afortunados ya lo están haciendo, pero cada vez más y más será la manera de trabajar de los ingenieros del futuro. Muchas gracias por su atención. Quiero agradecer una vez más al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos la invitación que me hicieron para platicar con ustedes sobre el futuro de la ingeniería. Quiero cerrar con una frase de Sócrates. Mi intención no fue enseñarles ni pontificar nada, simple y sencillamente hacerlos reflexionar, hacerlos pensar sobre los diferentes escenarios que tendrán tanto los estudiantes que estamos actualmente formando como los profesionales que están insertos para resolver las necesidades de la humanidad. Muchas gracias por su atención.